Hola, yo soy Scarlett, estudié estudios de Historia de las Artes y hoy quiero hablarles de una clasificación de museos que creo que nos ayudaría mucho a hacer críticas cuando visitamos estos museos. Sí, que nos puede dar un terreno desde donde partir para hacer una visita mucho más rica y profunda y como entender los propios discursos que puede o no tener el museo. Esta clasificación la hizo Néstor García Canclini, que es un antropólogo argentino que lleva muchos años viviendo en México y que se ha dedicado a estudiar la cultura en general. Él dice que los museos se desarrollaron en 5 etapas. La primera, entran todos los museos que fueron producto de la necesidad de exhibir los trofeos de guerra. Es decir, está el colonialismo y el imperialismo a todo lo que da, y las personas en el poder necesitan demostrar esos poderes y la forma en la que lo hacen son a partir de, bueno, una de las formas es con todo lo que han saqueado empezar a generar museos que exhiban justo como que en su país o en su territorio hay exhibición de cosas que hay en otros lados, como que desde su territorio pueden ver el mundo, como si el mundo les perteneciera. Es una forma de decir que ellos son dueños de todas estas culturas. Un claro ejemplo, y que además es un ejemplo, pues no controversial, porque creo que ya todos estamos del lado de hey, regresen las piezas, es el British Museum, ¿no? Que se ha justificado mucho en que hubo una época, como que en la época que se fundó estaba bien, no lo sé, creo que eso es bastante debatible, pero justo es uno de los grandes ejemplos. Otro de los grandes ejemplos es, por ejemplo, el Museo Louvre, que justo viene después de las guerras napoleónicas, donde Napoleón había sí, conquistado muchos lugares y saqueado muchos lugares y también tenían mucha obra y muchas piezas de todo el mundo. Y lo importante, por ejemplo, de estos museos es que empieza a ser una cuestión pública, ¿no? Antes de esto, los lugares de exhibición eran más bien el castillo, el palacio, y si bien sí el arte funcionaba para representar el poder o como una forma de exhibir todo el poder que tenían, tenía, tenían un público muy específico, que era la gente que podía acceder a estos lugares. Y en cambio, el museo es el momento donde se hacen públicas estas colecciones. La idea es para que el pueblo completo las vea. Y claro, o sea, con todo lo que implica esto, que es el control que pueda haber sobre las masas, etcétera. Eh, Estos museos, por ejemplo, del British, como en realidad es un museo que tiene muchas cosas que no solo son piezas de arte y que en realidad no empieza con la idea de piezas de arte, aunque es el primero y es importante y forma o da cierta pauta, el que sigue, el Louvre, es mucho más importante para la historia de los museos porque va a ser el que se va a retomar de ejemplo por el resto de los países para crear sus museos. Enseguida de estos museos vienen los museos nacionales. Los museos nacionales son bastante ligados a los primeros museos, que eran los de trofeos de guerra, pero en el Museo Nacional lo que pretende es más bien dar la idea de nación o ayudar a conformar la idea de nación a la población. Es decir, nadie nacemos y decimos, ah, claro, soy mexicana, me encantan los tacos, dudo de mi gobierno siempre y no sé, odio Televisa. O sea, nadie nace pensando todas estas cosas, sino que nos vamos construyendo con las culturas, con nuestra familia, en nuestra escuela, en nuestra ciudad, y todo eso nos va constituyendo. Y claro que como mexicanos tenemos ciertas características o podemos entender ciertas cosas porque hemos vivido bajo un contexto similar, pero la nación en sí no existe. Y lo que se intentaba en esos momentos era consolidar naciones. Entonces nacen estos museos que en realidad tratan de unificar todas las posibles diversidad que existe o la diversidad que existía, tratan de unificarla en un mismo discurso nacional.
el mayor ejemplo que tenemos como mexicanos es el Museo Nacional de Antropología, que justo es todas las culturas que tenemos, vamos a meterlas en un mismo lugar y tratar de hablar de ellas y tratar de explicarlas como si tuvieran un desenlace en nosotros, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que la sala mexica sea la principal, ¿no? Y que justo es la que estaba en la Ciudad de México y como que te da un poco a entender la idea de, oh, el antepasado mexica de la Ciudad de México, sí, como intentando contar una historia lineal, que es justo lo que se pretendía, que el mexicano empezara a abrazar su mexicaneidad que estaban inventando, digamos. De estos museos nacionales hay muchísimos por todo el mundo y hay una como pequeña vertiente que Caclini no la menciona, pero que es sobre, que se encuentra como entre trofeos de guerra, museos nacionales, que son los museos de como industriales, como el Victoria and Albert en Reino Unido, que justo son más como hacia el diseño y que tienen que ver totalmente con la revolución industrial y con que se empieza a valorar un poco más estos trabajos que no necesariamente son manuales, pero que sí tienen un grado de especialización o que sí requieren un grado de especialización. También, como hijitos de los nacionales, están los museos locales, que en México tenemos muchos de estos, que son, por ejemplo, cuando vamos a un pequeño pueblo mágico o cuando vamos a alguna zona arqueológica y nos acercamos al pueblo que está más cerca, que tienen museos regionales donde nos explican pues cómo funciona más o menos la cultura o las actividades en la región, pero que en realidad son bastante similares al ejercicio de Museo Nacional, pero en pequeño. En el número 3 empiezan museos, ya esto es post-vanguardia totalmente, eh, donde el artista se vuelve el sujeto. Creo que el ejemplo en México totalmente sería, por ejemplo, Casa Azul, la casa de Frida Kahlo, o la casa estudio de Diego y Frida, o la Casa Barragán, como que todos estos museos que ya, bueno, la Casa Barragán, y sí, esa ahorita la clasificamos mejor, pero un poco se va de eso, ¿no? Como el Museo de Picasso, el Museo de Warhol, que son museos que se centran ya no en una colección o en un concepto como de nación, sino en una persona en específico. Y esta persona no necesariamente tiene que ir con las ideas de Estado o no. Luego, en cuarto lugar, aparecen los museos de empresarios y fundaciones, que puede ser, en este caso, el Museo Jumex, el Museo Sumaya, que son museos que ya no se enfocan, sí en una colección, pero no es una colección necesariamente como con un tema, o lo importante, lo a resaltar no es necesariamente el tema. Por ejemplo, el MUNAL, que es un museo nacional, el tema es pintura del virreinato en el tercer piso, me parece. O pintura del siglo XIX en México. Sino que estas colecciones tienden más a partir de un gusto de una empresa o de una fundación. Por ejemplo, la Fundación Carlos Slim, que es como comprar todo lo que se me ocurre, o todo lo que me gusta, o todo lo que viene en bloques, que todo es cuestionable con esa colección, pero está cool que sea gratis la entrada como a ver estos lugares. Pero también está, por ejemplo, el Museo Jumex, que el Jumex se concentra en arte contemporáneo, que tiene una curaduría increíble, que siempre hay muchos trabajos, pero que justo se basa solo, bueno, que partió de esta fundación, esta empresa. Puede ser también museos como el MIDE, que aunque no viene de una fundación o de una empresa, funcionan ya para explicar como cosas que no tienen que ver con el arte o con el coleccionismo, sino que ellos, por ejemplo, explican la economía. Y por último, García Canclini habla en quinto lugar de los museos de arquitectos o curadores, que son los museos totalmente los más modernos, los más contemporáneos, donde ya no se basan ni siquiera en una colección o ningún tipo de colección, sino más bien en quién los está creando. Por ejemplo, aquí entran mucho los museos marca, como el Guggenheim, que,
que hay por todo el mundo y que hay un arquitecto que es el que los tiene que crear y si no, no puede ser un Guggenheim. Pero también está, por ejemplo, el museo que hicieron en Puebla, ¿no? Que el Museo del Barroco, que en realidad no tiene una colección, que se basen como que le presten colecciones y así, pero que el arquitecto que lo hizo es muy reconocido y entonces la creación del museo gira en torno a ese arquitecto. También funcionan museos que están hechos para curadores, para albergar ciertos curadores en el mundo. Y ahí, como digamos, subrama, podríamos también empezar a agregar bienales y cosas así que están pensadas justo para ciudades específicas, para curadores específicos. Y bueno, esas son las clasificaciones que nos da García Canclini. Y lo interesante de conocerlas es que justo la próxima vez que vayas a un museo, antes de llegar, puedes, o estando ahí, puedes pensar como, ok, este museo, por ejemplo, el Museo de la Ciudad de México, pues claro que parte de una idea un poco del Museo Nacional, como de explicar la identidad de la Ciudad de México, y entonces partiendo desde ahí, puedes decir, bueno, yo creo como persona de la Ciudad de México que sí me identifico en estas cosas, estas otras no, creo que podemos criticar, no sé, ciertas salas o hay cosas que yo no conocía de esta ciudad y que el museo sí completa. Y como les decía al principio del video, es un buen punto de partida para poder ser más críticos en estas visitas. Y eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.